La siguiente clase, la siguiente clase va a ser el próximo domingo. Ya, así que por favor, ahora vamos a hablar de esta primera parte que vamos a enfocar a la anatomía necesaria que debemos de saber para ácido hialurónico y hablar también de los métodos de aplicación. La siguiente clase vamos a hablar de complicaciones, vamos a hablar bueno, cómo solucionar esas complicaciones y vamos a ver cómo, con algunos videos, prácticamente cómo se debe realizar, ¿no? Por favor, si tuvieran alguna duda, solo escríbanlo por el chat. Voy a tratar de estar viendo y al tanto del chat. Si no, por favor, se los voy a agradecer un montón. Podrían es que levantar el micro y consultar. Antes de empezar, ¿se escucha bien? Por favor, ¿me pueden comentar? Sí se escucha. Excelente, gracias, gracias, gracias. Ya para todos, si tuvieran dudas, y yo voy a ir consultando también, por favor, solo levantan el micro y pueden consultarlo. Listo, vamos a empezar. Bien, la clase del día de hoy es ácido hialurónico. Ya, vamos a ver una parte de la anatomía que es necesario que tienen que recordar. Vean estos planos de disección anatómica. Es necesario, ¿por qué? Ustedes saben que el ácido hialurónico es una sustancia de relleno, ¿cierto? Como sustancia de relleno, ¿en qué zonas debe de ser aplicado? Se van a preguntar. Ahora lo vamos a ver. Primero, ustedes cuando examinan a su paciente van a tener que evaluar minuciosamente la piel, ¿ya? Porque obviamente su paciente va a llegar a ustedes con alguna incomodidad que va a tener en la piel, ¿cierto? Porque la persona que no, bueno, no sea del área de la salud, no conoce otras partes o estos planos de disección que vamos a hablar. Y no sabe que fisiológicamente que cada uno de estos planos puede haberse debilitado, puede haberse envejecido fisiológicamente, ¿no? Entonces, su paciente va a llegar a consulta consultando por la piel, ¿ya? Y ustedes, vamos a ver quizás más adelante, hay una clasificación importante se llama GLUGO, que es del fotoenvejecimiento, ¿ya? Se va a dividir en cuatro, y mientras mayor sea el GLUGO, bueno, más fotoenvejecimiento fisiológico va a tener la persona. Por lo cual, nosotros tenemos que realizar algún tipo de tratamiento mucho más profundo, más detallado, eh, o bueno, o combinar con otras técnicas para poder tener mejores resultados. ¿Ya? Entonces vean que debajo de la piel vamos a encontrar la capa fosfolipídica, ya que es la grasa, y es también necesario, porque cuando hablamos del envejecimiento, vamos a darnos cuenta que esta capa fosfolipídica va a verse deteriorada, ¿ya? Y es ahí donde ustedes, bueno, sabrán que, bueno, hoy en día se realiza la bichectomía, por lo cual puede ser necesario mencionar, porque ahí hay varios estudios que, bueno, al realizar la bichectomía podemos acelerar el envejecimiento según una de las teorías que va a ser la volumétrica sobre esta, y podríamos decir que no es necesario o no se debería de indicar una bichectomía, ¿no? Bajo esta capa fosfolipídica vamos a ver que hay una aponeurosis temporoparietal, ¿ya? Que es necesario que nosotros también recordemos esto porque ahí vamos a encontrar el ESMAS, que es el sistema músculo aponeurótico superficial. Hoy en día se habla muchísimo del sistema músculo aponeurótico superficial. Hoy en día se trabaja demasiado con este SMAS, no lo olviden, ¿sí? Porque para nosotros en el rostro va a ser un sostén necesario. Si nosotros vemos alguna alteración, alguna aberración en el SMAS, vamos a darnos cuenta de que, bueno, vamos a tener un rostro caído, vamos a tener un rostro deteriorado, bueno, por la deficiencia que pudiese tener la persona, ¿no? Bajo esta vamos a encontrar los espacios y importante los ligamentos de fijación. Cuando tenemos los ligamentos de fijación vamos a encontrar que hay varios, pero cuatro importantes que los vamos a mencionar más adelante. Estos ligamentos de fijación ya van a ir
van a verse conectados desde el músculo, perdón, desde el hueso hasta, hasta el tejido celular subcutáneo o hasta la piel. Ya es necesario que recuerden esto. Es importantísimo porque también otro punto necesario donde nosotros vayamos a trabajar va a ser los ligamentos de fijación. Bajo esto vamos a encontrar la fascia profunda y también recordar que vamos a encontrar al pericáneo o al periósteo. Acá es necesario porque vamos a ver más adelante cuando hablemos de los códigos médicos, ya que es un protocolo importantísimo hoy en día cuando se trabaja y se habla del relleno, pues, ¿no? O bueno, o de las sustancias de relleno. Y la bóveda craneana. Como ustedes sabrán, con el envejecimiento, cada uno de estos componentes del plano de disección se pueden ver alterados y definitivamente van a hacer de que los planos de disección nos hagan ver dónde puede encontrarse la alteración, ¿no? Por favor, recuerden esto es necesario. Ya, y como les mencionaba, el ESMAS, los ligamentos de fijación, son para nosotros, para hablar de sustancias de relleno, son dos componentes necesarios que recordemos. Siguiendo como parte de la anatomía, obviamente ustedes tienen que evaluar semiológicamente a sus pacientes, tienen que recordar cada uno de los componentes del rostro, ya, por favor, es necesario, desde el mentón hasta el tricón, ya, por favor, porque es necesario que tengan alguna evidencia y bueno, porque cada una porción anatómica del rostro tiene que verse trabajado progresivamente o con un protocolo que vamos a mencionar más adelante. Tienen que recordar, bueno, con ácido hialurónico vamos a hablar también bueno, el trabajo de labios, el trabajo cuando se pueda hablar de alguna rinoplastía, bueno, con ácido hialurónico, por lo cual ustedes tienen que recordar los componentes de la nariz, ¿no? Que podemos encontrar los huesos nasales, su giba, el septo, los cartílagos triangulares o bueno, o las partes de las alas nasales. También tienen que recordar en la anatomía, por favor, que lo vamos a ir mencionando más adelante. ¿Por qué les menciono la anatomía? Porque queremos evitar, uno, que tengamos alguna complejidad, que tengamos o produzcamos alguna iatrogenia. Porque ustedes saben que la parte vascular, específicamente mencionando a la arteria facial, puede verse obstruida cuando colocamos esta sustancia de relleno que va a ser el ácido hialurónico. ¿Qué va a pasar si nosotros obstruimos el ácido la arteria facial? Obviamente no va a llegar sangre a la localidad del rostro donde se ha visto obstruido y va a poder llegar a necrosarse, ¿no? O también por un viaje embólico y por anastomosis que pudiese existir entre la arteria facial y la arteria oftálmica, puede viajar y producir alguna ceguera parcial o total en el paciente. Ya es importante. Recuerden, sí o sí, arteria facial. Ya, por favor, que tenemos a la rama facial, ya de la arteria facial, que va a ser la labial inferior, la labial superior, la nasal y la angular, ¿no? Por favor, importantísimo. Por eso mismo acá les coloco, pues, ¿no? Que la arteria facial, en su gran porcentaje de veces, pasa muy cercanamente y a aprox 2 centímetros del ángulo de la boca. ¿Ya? Por favor, eso es importante que ustedes puedan recordar. Recuérdenlo porque, bueno, como les digo, en un mayor porcentaje de personas va a ser así, pero siempre ustedes tienen que recordar que existe, bueno, alguna aberración en su nacimiento, por lo cual esto podría variar. Bueno, entonces le estábamos hablando pues ya del componente anatómico del rostro, Yo los estoy- planos. Sí, por favor, ¿alguien levantó el micro?
Ya, entonces ustedes recuerden, ¿no? Si ya estamos mencionando los planos de disección anatómica, estamos viendo el recorrido vascular que pudiese existir en el rostro, por favor, ahora véanlo tridimensionalmente, ¿no? ¿Cómo va a ser? Son medidas milimétricas que puede existir en el rostro del paciente para poder encontrar cada uno de estos componentes que ya hemos mencionado. Y lo bueno cuando esta imagen es de un libro coreano que habla también de la anatomía cuando se realiza procedimientos tanto de sustancias de relleno o de, bueno, de sostén como los hilos tensores, ¿no? Siguiendo un poco de histología, recuerden la piel tiene capas, ya la epidermis, que va a tener un epitelio queratinizado, escamoso y estratificado, ¿no? Que va a hacer que tenga esa configuración, pues la piel. La dermis, que va a estar formada por una red de material amorfo, fibras y estructuras celulares, ¿no? Acá vamos a encontrar fibroblastos, fibras de colágeno, elastinas y reticulina. La hipodermis, tejido adiposo subcutáneo, rico en fibras de colágeno y elastina. Lo que nosotros queremos para evitar el envejecimiento, tenemos que generar la mayor producción de colágeno en el paciente, por lo cual nosotros tenemos que estimular a los fibroblastos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? El ácido hialurónico, muy aparte de ser una sustancia de relleno, también estimula esta, ya por diversos mecanismos, por lo cual vamos a tener mayor producción de colágeno y elastina del rostro. ¿Cuál va a ser esta importancia del colágeno? Vean, la capa superficial de la hipodermis, estamos viendo que es la tercera y capa más profunda, se une firmemente a la dermis por medio de fibras de colágeno necesario. Eso es lo que le va a dar un sostén necesario en el rostro. La disminución de fibras de colágeno son causales en parte de la aparición de arrugas. Obvio, ¿no? Si nosotros tenemos una pérdida de colágeno, que se puede dar por diversas situaciones. Se puede dar por, es multifactorial la pérdida de colágeno en la persona. Así que si perdemos colágeno, aparecen arrugas. En el rostro tenemos un colágeno tipo 1 que va a ser aprox el 90% y un tipo 3 que va a ser casi un 10% en la piel. El colágeno es producido por los fibroblastos, por lo cual va a haber estimulación de la síntesis de colágeno, lo que les comentaba anteriormente. Vean acá que hay teorías del envejecimiento cutáneo, pero lo que necesito que acá puedan enfocar su mirada en este cuadro es las hormonas. ¿Por qué es que les estoy colocando este tema hormonal? Uno, por porcentaje de consulta que ustedes van a tener, los pacientes que van a llegar van a ser del sexo femenino. Entonces, ustedes sabrán, ya por recuerdos fisiológicos, que pudiesen ustedes tener, van a saber de que si hay pérdida hormonal, vamos a tener pérdida de colágeno. ¿Qué nos dice, no? La producción de hormonas sexuales en las gónadas, hipófisis y glándulas va a verse disminuido gradualmente, ¿no? Esta disminución conlleva el deterioro de varias funciones de la piel. Es necesario, porque las pérdidas de colágeno, por favor muchachos recuerden, está asociado a la disminución de los estrógenos. El 30% del colágeno se pierde los primeros 5 años tras la menopausia. Vean la cantidad de colágeno que se puede perder cuando una persona empieza a ya tener la menopausia. Pero el colágeno también va a verse disminuido cuando el paciente entra a la perimenopausia, ¿ya? Recuerden esos conceptos. La mujer pierde aproximadamente 2,1% de colágeno de la piel cada año postmenopausia. Pero muy aparte del tema hormonal, que bueno, va a ser el más importante para poder tratar y recordar cuando hablemos pues de sustancias de relleno y cuando hablemos de ácido, perdón, de sustancias de relleno y del envejecimiento de pérdida de colágeno, va a ser esto, ¿no? Pero hay otras, como les decía, pues que va a ser las mutaciones del ADN mitocondrial y el estrés oxidativo, perdón, el estrés oxidativo, que va a ser secundario a la alteración de la homeostasis óxido-reducción intracelular.
El desequilibrio entre el prooxidante y antioxidante va a llevar a un aumento en la producción de ERO. ¿Ya? Esto va a ser importante porque es responsable del envejecimiento prematuro y está asociado con numerosas enfermedades. Ustedes sabrán, pues, ¿no? Puede ser cardiovascular, neurológicas, algún tipo de neoplasia. Siguiendo con la parte anatómica, recuerden, por favor, que tenemos reparos anatómicos que se deben de considerar antes de poder realizar un procedimiento. Lo que más me interesa ya, muchachos, que ustedes tengan en cuenta y que lo tengan como reparo anatómico, lo que es necesario, va a ser el recordar el recorrido de la arteria facial, ¿ya? Y bueno, también donde ustedes vayan a aplicar cualquier sustancia, tienen que recordar el recorrido de la arteria que pueda ser de mayor calibre o la implicación que pueda tener en su zona de trabajo. Acá, por favor, quiero que tengan en cuenta la arteria temporal superficial, que tiene dos ramas, que es importante cuando queremos trabajar sobre esa zona, la cigomática orbitaria, la facial transversa, la vena temporal media, el conducto parotidio, chicos, eso es importante y necesario, porque va a transcurrir por encima de la línea, ya recuerden su recorrido, entre la punta del trago con el ángulo de la boca. Ya, ese es el recorrido que puede tener el conducto parotidio. Y el nervio facial. Necesario porque ustedes saben que se puede producir alguna lesión a nivel nervioso y puede producir alteraciones, ya de pérdidas de sensibilidad y puede ser hasta motoras, ¿no? Pero ustedes recuerdan que el nervio motor que va a inervar, valga la redundancia, el rostro va a ser el 7, ¿ya? Así que si nosotros lesionamos a nivel nervioso, vamos a tener una pérdida más que motora sensitiva, ¿no? Y entonces acá encontramos zonas faciales que pueden ser muy peligrosas. Acá vamos a encontrar los diferentes recorridos de los nervios y de las arterias, por lo que para nosotros es necesario que recordemos, porque si nosotros producimos alguna lesión en cada uno de estos componentes que estamos mencionando, vamos a tener un problema muy grave con el paciente. Bueno, acá les decía, siguiendo también parte de ya el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, que ha recibido gran atención durante los últimos años. Ya les mencionaba que, bueno, si hay un doblez, si hay una rigidez en el SMAS, bueno, alguna alteración en general, tenemos que trabajar sobre ella. Acá les decía, mira, ¿qué dice la diapositiva? La alteración de esta capa, es decir, acortamiento, duplicación o refijación, es la base general para los procedimientos quirúrgicos de estiramiento facial. Este más explica la relación y las conexiones entre la fascia superficial, los músculos de la expresión facial y la dermis subyacente. La parte importante del ESMAS en el envejecimiento facial es sobre la parte más expresiva del rostro, donde se encuentran los músculos tanto periorales o perioculares. La verdad que con el ESMAS ustedes van a tener que darse cuenta que una alteración de esta va a hacer que tengamos serios problemas estéticos o de armonización en el rostro. También les mencionaba, ¿no? Los paquetes grasos que tenemos dos compartimentos, ya que va a ser un superficial y uno profundo, ya que son importantes, que cuando se pierden estos componentes grasos, ustedes van a darse cuenta de que va a haber alguna alteración de emaciación en el rostro. Y ahí eso es lo que no queremos, porque eso no es un producto adecuado. Entre los compartimentos grasos profundos, vamos a encontrar al subocularis, y al retroauricular, ¿no? Que van a estar debajo de los músculos. Estos van a ser importantes. Muy pocos son los que se desgastan, pero en su mayor frecuencia van a ser los superficiales. Acá sí, pues, ¿no? Encontramos la grasa malar, la grasa periorbitaria, que estos van a ser los que se van a ver más afectados antes por el envejecimiento.
Vean esta imagen y dense cuenta, pues, ¿no? De lo importante que puede ser o dónde vamos a encontrar estos componentes grasos. También les mencionaba que para nosotros es necesario recordar los ligamentos suspensorios. Estos ligamentos suspensorios van a actuar como una estructura de soporte para los tejidos faciales. Va a existir una estructura crucial de soporte para los tejidos blandos del tercio medio facial, que va a ser la zona que más nos interesa tratar, ya que su laxitud y el descenso de la grasa malar son en gran parte responsables del envejecimiento global de la cara. ¿Cuáles van a ser estos ligamentos suspensorios? Acá en el tercio medio, como menciona la literatura, vamos a hacer esos ligamentos osteocutáneos que van a conectar el hueso y la piel. Se encuentran entre el periósteo y la piel suprayacente. Son los más fuertes de la unión ligamentosa. El ligamento cigomático cutáneo tiene su origen en el hueso cigomático, lo vamos a ver, y se inserta en la dermis, ¿no? En el borde inferior del orbicular. El ligamento mandibular también une el platisma y el expresor del ángulo de la boca, porque para nosotros es necesario, ¿no? Y acá tenemos a los ligamentos osteocutáneos. Vean, acá para mí es el lado derecho, imagino que para ustedes es solo su lado izquierdo. Acá vamos a encontrar cuatro ligamentos suspensorios necesarios, ¿ya? Que es el ligamento cigomático, el ligamento massetérico y el ligamento mandibular y el parótido. Si nosotros no recordamos dónde están ubicados, vamos a tener un serio problema eh, con los tratamientos. Porque ya ven, tu nombre propio lo dice, ¿no? El ligamento de sostén. Así que si pierde el sostén, vamos a tener un rostro caído producto de esto. Vean, acá también les estoy colocando sobre el envejecimiento, ¿ya? Y les decía que van a ver y darse cuenta sobre la clasificación de Glugó. Porque ustedes pueden ver de que, bueno, hay una infinidad de procedimientos que pueden existir, pero el Glugó es importante porque nos va a ayudar a protocolizar a nuestro paciente. Vean acá en la parte superior, en la imagen más prominente o la más que está al lado izquierdo, pero vean que el paciente no presenta pues líneas de expresión, no presenta arrugas, por lo cual es un logo de clasificación tipo 1, ¿no? Y más abajo vemos una clasificación tipo 2, que acá sí, pues, ¿no? Se produce alguna alteración solo cuando el paciente o la persona logra realizar un gesto muy pronunciado. El tipo 3 el glugo, es cuando la persona evite de verdad tanto sonreír porque las arrugas se van a ver y no va a ser una de las causas del envejecimiento. Y bueno, tenemos el glugo tipo 4 en el cual, bueno, la persona está con el paciente va a estar con unas arrugas muy profundas, ¿ya? Muy profundas y prominentes, en la cual sí, nuestra sustancia de relleno va a ayudar un montón. Vean también, acá está, bueno, acá está el cuadrito de la clasificación del Lugo, y les decía, el tipo 1 no tiene arrugas, el tipo 2 es arrugas dinámicas, el tipo 3 tiene arrugas estáticas, ¿no? Que así no se mueva, no cargaje, panzo, arruga, ¿no? El tipo 4 siempre va a tener arrugas muy profundas. Tenemos factores del envejecimiento facial, tanto extrínsecas como intrínsecas. El sol, definitivamente, el tabaquismo y el estrés. También van a ser sustancias que producen el envejecimiento facial. Hay también factores intrínsecos en el cual se puede producir pues una simple inactividad de los fibroblastos, atrofia de la grasa subcutánea, contracción reiterada de los músculos también es un problema, ¿no? Y la reabsorción de tejido óseo. Para mencionar brevemente y lo más rápido posible estas teorías del envejecimiento,
nos van a ser útiles y bueno, también va a ser importante que hayamos hablado con anterioridad para poder entender esto. La teoría gravitacional propone que la flacidez facial, la caída vertical de los tejidos blandos en la cara, va a ser secundario a la debilitación y pérdida de función de ciertos ligamentos suspensorios. Obviamente, ¿no? Por gravedad. Y la volumétrica, lo que forman los pliegues y surcos profundos de la cara, es relación entre las pérdidas y las ganancias relativas de volúmenes en regiones anatómicas vecinas. Cambio de los huesos, necesario. Ustedes pueden ver acá para mí mi lado izquierdo, imagino para ustedes derecho. Vean en la tomografía de un paciente en el cual se le ha podido evidenciar ya de que hay un deterioro grande, eh, óseo hablando, que se va a producir por el envejecimiento. Necesario recordarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Bueno, esa es parte de la anatomía, esa es parte de la histología. Ahora les pregunto, muchachos, ¿cuáles van a ser las características de un implante ideal? Por favor, pueden mencionarlo por el chat, levantando el micro. ¿Cuáles van a ser las características de un implante ideal? ¿Cuáles creen? Bueno, por favor, si pueden participar, se los voy a agradecer. Hay características de un implante ideal que puede ser definitivamente biocompatible con cualquier persona, que sea pirogénico, no le guste el fuego, no provoco inflamación, obviamente, porque este relleno no debe de ser, o esta sustancia no debe ser nada tóxico, que sea muy fácil de usar y que definitivamente esté hablando por, bueno, si se pudiese manejar, ¿no? Que sea estable luego de inyectar, que no migre, que tenga larga duración y que sea reabsorbible en el tiempo, también es una de las características ideales del implante, ¿no? Y que tenga definitivamente un bajo costo. Porque nosotros, bueno, no vamos a trabajar con sustancias que sean caras. Sabemos que hay infinidad de marcas cuando hablamos del ácido hialurónico, por lo cual cada una de estas, comercialmente hablando, puede ser mucho más costosa que la otra. Bueno, importante. Acá les estoy dejando un estudio ya que habla del ácido hialurónico. Es el estudio donde se ha podido basar la ponencia, por eso es que se los estoy colocando. El ácido hialurónico va a ser una sustancia química natural que va a ser un polisacárido de glicosaminglicano, compuesto por residuos alternos de los monosacáridos, ácido glurónico o la N-acetil de glucosamina, ¿no? Que forman parte de una cadena de un polisacárido lineal. El ácido hialurónico va a ser un componente principal de la matriz extracelular. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los tejidos humanos, en la piel, los ojos, el tejido conectivo y la membrana sinovial, ¿no? El ácido hialurónico es un polisacárido de alto peso molecular que se encuentra ampliamente distribuido en la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Varias preparaciones de ácido hialurónico están ampliamente disponibles. Puede ser para uso subcutáneo, interarticular, tópico y ocular. Los efectos del relleno de ácido hialurónico duran de 4 a 6 meses. Lo ideal es de que, bueno, al cuarto mes ustedes ya puedan empezar a realizar un tratamiento ya de mantenimiento en la persona. Eso va a depender, pues, ¿no? Donde lo ubiquemos, donde la marca en la que estamos trabajando y la técnica que podamos utilizar, ¿no? El ácido hialurónico va a estar presente como parte de la matriz extracelular, ya les decía, y gracias a su propiedad de poder atraer agua, pueden conseguir aumentos considerables de volúmenes tras su inyección. El efecto de relleno se va a lograr principalmente por el efecto propio del ácido hialurónico. Obviamente, como va a ser una sustancia de relleno, eh, donde trabajemos con esta va a tener ese efecto, ¿no? Va a tener ese alcance de producir algún relleno. Pero también estamos mencionando que por ser
de poder tener esa propiedad de poder atraer agua, ¿ya? Así que es hidrofílico. Pero también se ha demostrado que tiene un efecto indirecto, ya que activa los fibroblastos dérmicos tras su depósito en la dermis. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Si nosotros colocásemos ácido hialurónico, también es un estimulante de los fibroblastos, ¿no? Por lo cual va a producir mayor cantidad de colágeno. Hay tipos de ácido hialurónico que pueden ser el reticulado y el no reticulado. El reticulado que es más denso, con una mayor consistencia, rigidez, eh, y esto va a hacer que pueda hacerse más perdurable en el tiempo, ¿no? Tiene un gran poder de retención del agua, ¿ya? Y las áreas donde se puedan aplicar más comunes van a ser los labios, los pómulos, las arrugas profundas y los surcos. Ya, entonces vean, cuando nosotros hablemos de ácido hialurónico reticulado, por favor vean que este es el ácido, bueno, es el que más se usa, pero es el que más densidad entre los dos puede tener, ya, por la consistencia. Pero también no olviden, tiene el no reticulado, que siempre va a ser mucho más ligero, es muy inestable para su aplicación, se suele usar como complemento definitivamente de una hidratación. ¿Ya? Su uso es cotidiano en mesoterapias faciales. Importante. Entonces recuerden que se puede trabajar con cualquiera de estos dos ácidos hialurónicos. Porque siempre preguntan, bueno, la verdad que si pudiesen trabajar con ácido hialurónico, ¿con qué tipo? ¿No? Con el reticulado o no reticulado. Pero técnicamente ya sabemos lo que debemos de realizar. Acá hay una imagen muy bonita del ácido hialurónico no reticulado, que tiene, bueno, baja densidad molecular, y les decía que este es el más liviano, por lo cual las gotas que podemos evidenciar ahí va a ser el agua y va a ser la zona donde va a verse mayor resultado. A diferencia del reticulado, donde hay alta densidad molecular, por lo cual sería un problema si es que se trabajase con alguna sustancia, pues no, de relleno. Recuerden entonces, tipos de ácido hialurónico, reticulado y no reticulado. Acá también tenemos los códigos médicos, ya que les quería mencionar y lo voy a buscar ahora en el break. Si no, la clase que viene ya lo realizamos, porque es necesario que ustedes puedan entender estos códigos médicos. Estos van a ser un conjunto de formas, colores y números que les proporcionen un lenguaje universal para pautas claras y objetivas. Esto va a estar diseñado para reducir la variabilidad del tratamiento, aumentar las tasas de éxito en los médicos y facilitar la planificación. Entonces, ya ven, las pautas de colegio médico de estos códigos médicos pueden mejorar el desempeño del médico novato, ya les decía, ¿no? Por seguir simplemente este protocolo, así no tengas nada de experiencia, vas a poder colocar como un profesional, ¿no? Acá vemos cuáles son los componentes de los códigos médicos y bueno, van a encontrar una carta que va a ser el área anatómico, que es la CK, el número que va a ser subunidades de la unión anatómica y pasaje. Este tipo de número vamos a encontrar, pues, ¿no? Si la carta ya tiene una zona anatómica determinada, el tipo de número puede ser, pues, si es del pómulo, solo el hueso cigomático u otro, ¿no? Por eso se divide, pues, ¿no? En números, puede ser a la plaza, puede ser. Y la ubicación del número también es necesario, lo que les estaba mencionando, porque puede ser a la derecha o a la izquierda. Si tenemos un CK1, ya sabemos que va a ser mejilla, y el CK1 va a ser el arco cigomático, y el AR va a ser de right. Por lo cual puede ser, pues, ¿no? La ubicación, una forma de poder diferenciar adecuadamente cuando se trabaje con esto, ¿no? También tenemos la posición, pues, ¿no? Si tenemos un super índice,
va a referirse a las zonas superiores y si tenemos un subíndice se va a referir a las zonas inferiores. Y eso más que nada se va a dar cuando se trabaje pues a nivel de labios. También vemos el color, obviamente, que si es rojo la zona donde podemos estar trabajando, es que debemos de tener cuidado tras la inyección de la sustancia de relleno, ¿no? Que obviamente recuerden, rojo siempre va a ser el recorrido de la arteria facial. La forma de entrega puede ser en aguja, puede ser en cánula, puede ser en alicota o puede ser en bolo, ¿no? Por lo general se utiliza mucho el bolo hoy en día, ya, para cuando se pueda realizar ciertas sustancias rápidas. Perdón. Entonces, sigamos. Acá tenemos correlatos anatómicos de los códigos médicos. Estos son, bueno, la forma en cómo nosotros tenemos que dividir anatómicamente estos códigos médicos, ¿ya? Como ven, cada región de la cara va a tener un número, una letra, ¿ya? En la cual se puede identificar. Y por lo cual ustedes tienen que recordar esto, ¿ya? Dónde anatómicamente se va a colocar, dónde anatómicamente se puede trabajar adecuadamente. Tenemos los otros correlatos anatómicos importantes, que va a ser la arteria facial, y yo me voy a este lado de la diapositiva, donde ustedes pueden evidenciar que no solo es hueso, sino ustedes pueden ver de que hay componentes grasos que puede estar obstruyendo la visibilidad de la arteria facial, ¿no? Por lo cual es necesario que ustedes recuerden esto. Acá vean que los códigos y guías de inyección de los códigos médicos, ¿no? Las formas asociadas con los códigos para los rellenos de ácido hialurónico indican la administración de la inyección. Para cada código médico también hay una profundidad de inyección objetiva asociada, ya, por ejemplo, subcutáneo, o también puede ser supraperióstica, ¿no? Una herramienta para la administración del producto puede ser en aguja o en cánula y un volumen mínimo de producto para inyectar es que se pudiese dar también, por lo cual sería ideal, ¿no? De que tengamos estos códigos médicos para así evitar a personas que no quieren realizar algún procedimiento, se les enseña esto y que puedan tener mayor seguridad. El uso de agujas es preferible y para inyecciones de bolo precisas a nivel del hueso, ¿no? Y cuando se requiera precisión y definición para tratar. Acá hay otro algoritmo, ¿no? Que es para la selección de los códigos médicos. Acá pueden ver ustedes de que acá a nivel del arco cigomático, acá a nivel de los ojos, a nivel de la frente, cada uno de estos casilleros ustedes van a poder entender de que se protocoliza el trabajo. Planificación de volumen según los códigos médicos. Es necesario porque ustedes no van a ir al azar y decir, bueno, necesitas 10 jeringas de ácido hialurónico cuando no has planificado y organizado adecuadamente. Por eso es que uno de los mayores desafíos que pueden encontrar los médicos durante la planificación del tratamiento es estimar el volumen total del producto. Y es necesario, ¿no? Es común que los médicos trataran solo los pliegues nasolabiales o que los distribuyeran el producto de una juerga, ¿no? Una jeringa, perdón. También recuerden que se debe utilizar el juicio clínico para determinar el volumen total apropiado en función de las necesidades individuales del paciente. Sin embargo, se proporciona un volumen de inyección recomendado o número activo con los códigos médicos. O sea, si nos dicen, quieres trabajar sobre esta zona del rostro con una sustancia del relleno, lo importante es que recuerden eh,
que vamos a ir protocolizando o que otra persona encargada también pudiese realizar el procedimiento adecuadamente. Un momento, por favor, unos segunditos. Ya, la técnica de los 4 puntos. Esta es una técnica muy sencilla y fácilmente de reproducirse, ya que solo es necesario la infiltración de 4 puntos estratégicos en cada obra. La sencilla y fácil no es sí, es muy costo efectiva, ya que solo es necesario la infiltración de 0,1 a 0,2 mililitros en cada uno de esos puntos estratégicos. Es una técnica mínimamente invasiva, ya que el riesgo de hematomas es ¿Cuáles van a ser estos 4 puntos estratégicos? El ligamento cigomático cutáneo, ya lo hemos visto, va a ser el ligamento masentérico, va a ser el punto de máximo proyección del pómulo, es necesario también que lo podamos recordar, y el origen del surco nasogeniano, ¿no? Que junto a la base del ala nasal, la infiltración profunda de un relleno de este punto. Así que ya podemos revisar el tratamiento. Vean que estos son los 4 puntos esta vez estratégicos, por lo cual recuérdenlo, por favor, ¿ya? La infiltración de 0,1 a 0,2 mililitros en cada uno de estos puntos clave es suficiente para conseguir un efecto clínico visible en las personas. Esto convierte a la técnica de los 4 puntos en una técnica muy costo efectiva. Cuando los pacientes piden una ambulancia, ya. Esto va a convertir la técnica de los 4 puntos en una técnica muy costo efectiva, porque solo se va a colocar de 1 a 2 milímetros del producto para que esta técnica sea muy efectiva, por favor. Acá vemos parte de las complicaciones. Ya, por favor, miren, es 8:50. Nos damos un pequeño break de unos 10 12 minutos. Ya, por favor, escríbanlo por el chat si están de acuerdo, o díganlo, ¿no? Por favor, sería muy adecuado. Bueno, entonces nos damos un pequeño break, ya que es 8:48, para poder hablar ya de las complicaciones que pudiésemos tener con el ácido hialurónico. ¿Está bien? 15 minutitos. ¿Listo? Break entonces. Tómense un vaso de agua, por favor, porque bueno, entiendo que es domingo, debe ser muy pesado para ustedes. Bien, entonces, 8:05. Bueno, entonces, muchachos, al break, por favor. Ahí estamos volviendo en ciertos minutos. A retomar. Ya saben, por favor, si tuvieran alguna duda, me lo comentan. Vamos a hablar ya de las complicaciones que pudiésemos tener con el ácido hialurónico. Vean, acá les estoy dejando otro artículo importante, ya, para que ustedes puedan leerlo a mayor profundidad, ya, y puedan empaparse un poco más de este tema, ¿no? Acá les voy a dejar lo importante y necesario para que ustedes puedan seguir realizando en sus prácticas diarias, ¿no?
¿Cuáles van a ser? Vamos a tener desde inmediatos a lo más tardío. Según el tiempo de aparición, se propone clasificar las complicaciones de relleno de aparición inmediata hasta las 24 horas después del procedimiento y las tardías cuando se produce más de 4 semanas. ¿Ya? Entonces vean que hay reacción en el lugar de inyección, que puede ser de forma inmediata, vamos a tener obviamente dolor, eritema, picazón de forma tardía, lo mismo hasta producirse un absceso. Puedes ver un efecto adverso como la infección. De forma inmediata podemos encontrarle eritema, puede haber nódulos, abscesos, brotes herpéticos y tardíos, como también los granulomas. Podemos encontrar la hipersensibilidad, ¿no? También errores de colocación que pudiésemos encontrar en nuestro paciente, asimetrías, pues en el trabajo, ¿no? Decoloración de la piel de forma inmediata y tardía como cicatrización y compromiso vascular, ¿no? Que vamos a tener pérdida de visión, dolor, blanqueamiento y de forma tardía necrosis tisular. Es necesario. Miren, acá les coloco una imagen de una paciente que tiene un brote herpético producto de una colocación del ácido hialurónico, ¿no? Mm, 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 Ya, eso es importante que podamos recordar. Acá también, miren, les he colocado un cuadro de ciertas estrategias para poder reducir ya el riesgo de necrosis cutánea con rellenos de ácido hialurónico. Primero, ustedes saben que una complicación vascular va a ser pues la necrosis, ¿no? Va a existir y esa es una de las complicaciones más importantes para nosotros y a la cual le debemos que tener mucho temor. Porque si nosotros no conocemos de que pudiese existir, la verdad va a ser un problema muy grande cuando les llegue a suceder. Se los digo desde ahora, tienen que trabajar con su hialuronidasa, que va a ser este antídoto pues para el ácido hialurónico, ¿no? Si tenemos una necrosis, ¿qué estrategias podemos obtener? La aspiración es necesario antes de la inyección. Siempre háganlo, por favor. Ustedes están por colocar el producto, lo que tienen que realizar es aspirar. ¿Ya? Aspiran el producto, aspiran antes de la inyección y si sale sangre, no colocar en esa zona. ¿Ya? Esta es una pregunta frecuente, se las voy resolviendo, quizás la van a hacer. Si entra un poco de sangre en la jeringa, ¿se puede seguir trabajando con esa misma jeringa? Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Cuál es otra estrategia? Utilizar volúmenes muy bajos y tratar un lado a la vez. Esto es necesario, pellizcar o tensar la piel o utilizar cánulas, ¿no? Ya vamos a ver, pues entre agujas y cánulas es necesario de que podamos recordar de que se puede usar cualquiera de las dos y eso va a depender necesariamente de qué zona en la cual nosotros vayamos a trabajar. Vean, acá hay una progresión típica de la complicación después de una inyección intraarterial. Ya, primero, en los primeros segundos se va el blanqueamiento, ¿no? Que va a ser inevitable, va a ser inmediato, blanqueamiento en segundos para que se produzca. Minutos o a veces algunos un poco de tiempo más, te va a dar el patrón del libido, ¿no? Que puede hacer también una hiperemia reactiva inmediatamente, ya, por favor, eso se puede dar. Siguiendo a esto va a haber una decoloración azul negruzca y después se va a dar la formación de ampollas y bulas que se puede dar a las horas o los días. A las semanas posterior a esto se puede dar una ruptura de la piel, la ulceración, la desfacelamiento. Pero obviamente nosotros no queremos llegar a que esto suceda, ¿no? Acá les coloco, miren, el tratamiento médico que se puede dar cuando pudiese existir alguna obstrucción de la arteria central de la retina, que es otra complicación grande. Los quistes no son quirúrgicos, no se operan, a menos que se rompan sangre. Y por favor, Ya tiene quiste, ya. Vesícula, No, no, quiste en el hígado, ya tiene. también. Me sacaron la vesícula y a la vez le hicieron Aspirado. Un drenaje del quiste.
Le dijeron que era quiste diatídico, saliste con un tubito. Vamos a silenciar. Disculpen, por favor, con los demás presentes. Ya, cuando puede existir alguna obstrucción de la arteria central de la retina, vamos a ver que se puede utilizar una gota de timolol, ya, tópico al 0,5%, un comprimido también de acetazolamida, ya se puede utilizar una pastilla sublingual de ácido acetilsalicílico y se puede administrar una infusión intravenosa, ¿no? También se pudiese utilizar o realizar un masaje digital en el cual debe iniciarse inmediatamente mientras se prepara el tratamiento, ¿no? La verdad que ustedes tienen que recordar de que si se produce alguna alteración en la arteria, alguna obstrucción en la arteria central de la retina, es una emergencia oftalmológica grave. Ya el paciente puede quedar ciego, parcial o totalmente, por lo cual tenemos que actuar de una forma rápida. No va a pasar más de 45 o 60 minutos para que el paciente pueda perder la visión. ¿Ya? También se puede utilizar, después de todo ese tratamiento médico que estamos comentando, pudiésemos colocar o realizar un masaje digital. Se puede colocar al paciente en el cúbito supino, ¿sí? Asegura que los ojos de los pacientes estén cerrados, ¿ya? Aplicar una presión firme en el paciente del globo ocular con los párpados cerrados, ¿no? Esta aplicación de la presión puede ser de 5 o 15 segundos y se repite el ciclo del masaje digital a nivel oftálmico a al menos unos 5 minutos. El papel de la hialuronidasa en el tratamiento de las complicaciones de los rellenos dérmicos de ácido hialurónico. Las hialuronidasas, una familia de enzimas que pueden degradar el ácido hialurónico, ¿no? Estas hialuronidasas se pueden utilizar eficazmente para corregir la inyección excesiva del relleno de ácido hialurónico. También en los pacientes las modalidades de inyección de hialuronidasa dependen de la localización y la cantidad de la inyección, pues, ¿no? Después de la administración intravenosa, las hialuronidasas se eliminan a través del orina, ¿ya? Por lo cual, ustedes tienen que, bueno, lo vamos a ver durante la siguiente clase, quizás, pues si alcanzar tiempo, cómo vamos a preparar esta hialuronidasa y cuánto utilizar para poder trabajar adecuadamente sobre estos eventos adversos que vamos a tener. Bueno, acá está la dosis de la hialuronidasa. Vean, hay una opinión de un consenso de una literatura que puede establecer que se va a necesitar de 5 unidades de hialuronidasa para descomponer solo 0,1 mililitros de ácido hialurónico. Y por lo tanto, ya, esto es como que un promedio de hialuronidasa aproximadamente, como les digo. Si tenemos inesteticismo, ya alguna complejidad como esta, muy básica quizás, podemos trabajar con dosis pequeñas de hialuronidasa, ¿no? 150 unidades. Recomendación para episodio isquémico, ya alguna obstrucción vascular que se debe de colocar hasta lograr la palidez cutánea, puede ser de 500 a 1500 unidades de hialuronidasa. Eh, la recomendación de posología es que cada 60 minutos hasta el cese de signos de la sintomatología. ¿Cómo se puede diluir esta hialuronidasa? Tenemos que reconstituirla, que sería el nombre adecuado, ¿ya? De 1500 unidades en 10 cc de suero fisiológico, pues, ¿no? Por lo cual, háganlo así para que ustedes puedan tener en cuenta que un cc va a ser 150 unidades y 0,1 va a ser 15 unidades de hialuronidasa. Ya es la mejor forma en la cual ustedes pueden trabajar adecuadamente. Es una simple regla de tres simple. ¿Se pudiese utilizar el test de alergia? Sí, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Sería lo más adecuado, la verdad, para poder antes de realizar. Pero muchas veces se olvida. Muchas veces hasta no es necesario por la emergencia que podemos tener. Pero ¿cómo se realiza, no? Se inyecta de 3 a 8 unidades de forma intradérmica en la cara interna del brazo. Se debe evaluar a los 30 minutos. Ya es normal un discreto eritema local. Va a haber una alergia manifestada por eritema, puede haber intenso prurito y hasta dolor. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando el halo va a ser mayor de 1 centímetro o la sobrelevación pueda ser más allá de la pápula. La reacción tardía y mediada por linfocitos T y tengan en cuenta que hay alguna reacción anafiláctica, pero va a ser mínima, ¿no?
menor a 0,05%. Y esto se puede producir cuando trabajamos con dosis muy altas. Hay rellenos faciales, vean que otro estudio que les estoy colocando, reversibles, cuando hay interacciones entre la hialuronidasa y los rellenos a base de ácido hialurónico. Vean, les pusieron 4 rellenos de ácido hialurónico de uso común a concentraciones variables, como el vitrace, que va a ser la hialuronidasa de testicular ovina, el Ilenex, ya, que va a ser recombinante humano. Luego se observaron las propiedades brutas de estos rellenos para evaluar el tiempo y la respuesta a la dosis. El orden más rápida de reacción a la hialuronidasa siempre va a ser primero el Restylane y el Juvederm, ya que son las marcas más comerciales también. Así que vean, ¿no? Que la hialuronidasa va a actuar mucho más rápida sobre estas dos marcas que son las más comerciales. Ténganlo en cuenta, porque quizás utilizan alguna otra como el Velotero, ya que lo coloque en última posición, pero dense cuenta de que la hialuronidasa actúa mucho más rápida en las otras, ¿no? Y lo que nosotros queremos es salir del problema lo más rápido posible. El efecto de la hialuronidasa sobre la profundidad de la necrosis en las complicaciones de la piel, ya relacionadas con el relleno del ácido hialurónico, ¿no? El periodo de recuperación de los pacientes que han recibido un tratamiento solamente paliativo ha durado hasta 60 días, tengan en cuenta eso. Pero si le aplica un total de 1.500 unidades de hialuronidasa, a cada caso en promedio ya puede reducir el tiempo, ¿no? Eh, por lo cual va a producir necesariamente hialuronidasa una recuperación más temprana de la necrosis cutánea limitada. Vean acá algunos ejemplos de la complicación que estamos mencionando isquémica en los pacientes. Vean en este paciente, el lado izquierdo para mí, derecho para ustedes. Vean que simplemente el médico tratante ha dejado pasar el tiempo ya innecesariamente para que el paciente pueda tener zonas de necrosis hasta en el rostro. Ya la verdad que el tratamiento que se puede realizar ahí va a ser muy complicado. Va a dejar siempre una cicatriz no estética de nuestro paciente. Vean acá en la punta nasal, ya también por obstrucción de la arteria, se está produciendo esto y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Pérdida de visión, lo que les estaba mencionando, asociado con rellenos de ácido hialurónico. La pérdida de la visión después de los rellenos de ácido hialurónico es extremadamente raro, pero puede tener resultados muy desastrosos, hay que tenerlo en cuenta. Una cantidad muy pequeña de rellenos de ácido hialurónico puede causar pérdida de la visión, lo que respalda el concepto de la naturaleza embólica del bloqueo arterial. La nariz, la glabela y la frente van a ser las áreas peligrosas comunes y no se informó ningún caso de pérdida de visión posterior al relleno de ácido hialurónico, ¿no? En la región inferior de la cara, incluidos el mentón, la mandíbula y los labios. Se encontró que la pérdida de visión parcial después del relleno de ácido hialurónico obviamente va a tener mejor pronóstico que una pérdida de visión total. Vean acá, obviamente el recorrido de la arteria facial. Les estaba mencionando que la arteria dorsal de la nariz, que también es rama de la arteria facial, va a tener una conexión, una anastomosis con una rama de la arteria oftálmica, por lo cual, por un viaje embólico de la sustancia de relleno, puede obstruir lamentablemente la arteria central de la retina. Ya acá hay un dibujo, un gráfico mucho mejor detallado de cómo pudiese producirse. Vean, si trabajamos en la arteria dorsal, en la supratroquear, en la supraorbitaria, vean cómo va a viajar embólicamente, ¿no? Va a llegar a las ramas de la arteria oftálmica y por viaje embólico va a isquemizar la retina del paciente. ¿Ya? Pero también este gráfico nos enseña ya de una complicación mucho más severa que la pérdida de la visión. Si lamentablemente este émbolo pudiese entrar a la arteria carótida interna, llega al polígono de Willis y puede producir un stroke isquémico en el paciente, ¿ya? Que puede llegar a causar la muerte. Complicaciones vasculares de los rellenos del ácido hialurónico y el papel de la hialuronidasa.
La necrosis cutánea, tras la inyección arterial inadvertida de ácido hialurónico, va a ser una complicación muy grave, ¿no? Realizamos un estudio en animales con orejas de conejo, en las que se inyectó relleno de ácido hialurónico en las arterias auriculares de ambas orejas. Cada uno de 5 conejos recibió una inyección subcutánea de aproximadamente 750 de hialuronidasa a las 4 y 24 horas después de una inyección de relleno. Los oídos tratados con hialuronidasa en el grupo de intervención de 4 horas tenían áreas necróticas significativamente más pequeñas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si nosotros trabajamos mucho más rápido en colocar la hialuronidasa en nuestro paciente, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Esto de acá es, bueno, se ha movido, debería estar más al centro. ¿Cómo poder tratar esta obstrucción también con la hialuronidasa? Cuando tenemos alguna obstrucción de algún vaso. Se puede trabajar colocando alguna gasa tibia, ¿sí? Dar golpecitos en la zona para facilitar la vasodilatación, menciona la literatura. Se puede utilizar nitroglicerina tópica, se puede utilizar en pasta, ¿no? Al 1 o 2%. Se trabaja necesariamente con la hialuronidasa, no lo olviden. También menciona que se pudiese trabajar con el ácido acetil salicílico, ya, de 500 miligramos cada 8 horas, pero menciona que puede ser útil, no hay tanta evidencia, ya. Si hay síntomas oculares, como les estaba mencionando, necesariamente tienen que ver un oftalmólogo. Se han propuesto otras estrategias, como el uso de esteroides, tanto sistémico o tópico, ¿no? Y también puede trabajarse con la heparina de bajo peso molecular, se puede utilizar oxígeno hiperbárico y hasta se puede trabajar con el sildenafilo, ¿no? Uno por día durante 3 a 5 días, ¿ya? Esas pueden ser las formas en las cuales podemos realizar el tratamiento de esa oclusión arterial. Sí, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? Están levantando el micro. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, ¿verdad? Bueno. Bueno, hasta acá vean que hemos tocado parte importante de lo que son el ácido hialurónico, complicaciones. ¿Tuvieran alguna consulta? Sí, por favor, ¿tuvieran alguna consulta? Por favor, todos los presentes. Por favor. Yo sé que es domingo, todos estamos. Yo sé que es domingo, estamos cansados, por favor, podrían, si tienen dudas, genial, Lauro. Doctor, Gracias, Mauricio. doctor, una consulta. Sí, claro, dígame. ¿Cuánto demora en ver la complicación? Digamos, si ya lo estás aplicando, ¿son 30 minutos o es al instante? Yo les voy a decir que es al instante. ¿Por qué? Les voy a comentar. Vamos a ir respondiendo las preguntas un poco en orden, ¿ya? Primero, a usted que nos está comentando, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta que hay una complicación? El umbral del dolor de la persona, ustedes saben que va a ser diferente de persona a persona, ¿ya? Pero cuando ustedes están colocando en su paciente, pues, ¿no? La inyección del ácido hialurónico, van a darse cuenta que es el umbral que pueda tener, ¿ya? Si ustedes producen alguna obstrucción en un vaso, van a percatarse que el dolor va a ser mucho más intenso. Uno. Después, el llenado capilar de la zona va a ser mucho más lento. Ya ahí pueden darse cuenta. Pudiesen encontrar también cambios de la coloración, como hemos visto en diapositivas anteriores, de que puedan darse progresivamente a los minutos, no necesariamente 30 minutos, ¿ya? La mejor forma en la cual ustedes de verdad van a trabajar
sobre una complicación es cuando su paciente en la zona de la inyección presente muchísimo dolor. El dolor no va a ser normal, ya en comparación con otras aplicaciones. Y esa sería la situación en la cual ustedes tienen que examinar para no dejar ir a su paciente a casa para que no vuelva con una complicación mucho mayor, ya como hasta necrosis, como estamos viendo en las imágenes, sino que en esa misma consulta que ustedes pueden realizar, coloquen la hialuronidasa, ¿no? O sea, ya lo más indicado y así el paciente ni cuenta se dio de que, bueno, han podido producir alguna obstrucción en el vaso. ¿Sí? ¿Se me dejó entender? Sí, pues. Ya, genial. Bueno, Oscar nos menciona, ¿cuál sería la primera medida ante la duda de que se haya inyectado ácido hialurónico? Nuestra primera medida, a este Oscar, tal cual como estamos respondiendo, es evaluar a nuestro paciente, pues, ¿no? La intensidad del dolor que se va a producir en la zona y obviamente el llenado capilar, ¿no? Tenemos que evaluar automáticamente y estamos viendo. eh, por 5 unidades de hialuronidasa va a ser para una unidad de ácido hialurónico, ¿no? Ya lo hemos visto en la diapositiva y podemos colocar este, la hialuronidasa en el momento, pues, ¿no? Para poder evitar estas complicaciones. Eso es cuando es una complicación a nivel local, una obstrucción arterial, ¿no? Pero cuando se produce obstrucción venosa, la verdad que el dolor no va a ser tan intenso y no vamos a tener tanta complicación. Por lo cual es que ustedes antes de, recuerden, siempre tienen que aspirar, ¿ya? Por favor, siempre tienen que aspirar la jeringa para poder ver de que no están inyectando en un vaso. Y así, Oscar, poder trabajar adecuadamente con la hialuronidasa, ¿no? Ya les he explicado cómo se tiene que reconstituir. Gracias. ¿Alguna consulta más, por favor, que puedan tener en general? Doctor, una consulta. En el caso del ácido hialurónico no reticulado, que se utiliza más que nada para hidratación, ¿cuánto sería la Ujú. dosis que se debería usar? Ya. En sí, las dosis por punto de inyección siempre va a variar, ¿ya? Les voy a dar un rango que puede ser desde 0,1 hasta 0,5. Eso va a depender de la zona de trabajo. Y hay, justo les mencionaba de los códigos médicos. En la siguiente clase vamos a enfocarnos y centrarnos mucho más en los códigos médicos. Vamos a tomarnos un poco del tiempo de la clase, porque ahí les voy a explicar que por cada zona de trabajo vamos a colocar, puede ser 0,1, en otra zona 0,2, en otra zona un poco más, un poco menos. Y dependiendo también de la zona, ¿con qué? Con una aguja o con una cánula, en bolo o bueno, o en retroinyección, eso va a depender de la zona. ¿Sí? Gracias, doctor. Ya, Oscar, reacciones adversas del ácido hialurónico, no, no hay descritas, ¿ya? No hay reacciones adversas, pero sí sabemos que pueda producir inmediatamente en el paciente eritema, algún rash, ¿sí? Y como les mencionaba, pudiese producirse en el paciente alguna complicación herpética, como le hemos visto en la diapositiva. ¿Y cómo podemos prevenir? Quizás no se los mencioné en la diapositiva. Ya, bueno, si el paciente ha tenido más de 3 episodios al año de herpes oral, ya tendríamos que darle pues el aciclovir, ¿no? Ya como profiláctico antes de poder realizar el tratamiento. Genial. ¿Alguna duda más, por favor? Yo sé que es domingo, debe ser un poco cansado también para ustedes. Ya imagino que durante... bueno, Oscar, el efecto va a durar aproximadamente hasta 6 meses, ¿ya? Pero va a ser de 4 o 6 meses. Pero los resultados van a ir disminuyendo a partir del cuarto mes. Genial. Bueno, miren, la siguiente clase vamos a hablar de los códigos médicos
La siguiente clase vamos a hacer rinomodelación y también vamos a hacer labios. Ya, por favor, si tuvieran dudas, ya les estoy mencionando de qué va a tratar la clase. Se les va a pasar las diapositivas ahora, ya al encargado, para que pueda quizás colgarlo en su plataforma. Ya, y así la siguiente clase, si existiese más dudas, por favor, es importante, ustedes saben, de que se pueda conversar y sea mucho más didáctico la clase, ¿no? Genial. Bueno, yo por el momento creo que podríamos dar por finalizada la clase, ya para poder el domingo que viene, que va a ser la próxima, tener los temas que ya les estoy mencionando, ¿no? Que en los cuales nos vamos a enfocar durante la siguiente clase. Sí, Andrea, les voy a mandar las diapositivas a la parte administrativa para que se lo pueda colgar, ¿no? Si no hubiera más dudas, por favor, estamos para servirlo, ¿sí? Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.